Mi hijo trajo a su nueva prometida a nuestra casa, la que Sofía, mi nuera fallecida, dejó para mi nieto Pablo. Una casa valorada en $500,000. Pensé que ella era un ángel, hasta que la escuché susurrarle a su hermana su plan para el niño en la boda. Lo que oí dentro de esa habitación, cambió mi mundo para siempre y juré que se arrepentirían. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Isabel. Este año he pasado de los 60. Solía pensar que con solo criar a mis hijos, mi vida ya no tendría nada de qué arrepentirse. Pero un día me di cuenta de que hay cosas que por mucho que las entregues, no siempre te serán devueltas. Ahora, sentada aquí, mi memoria me lleva de vuelta a un día, no hace mucho, que cambió todo. Un día de celebración, que se convirtió en la antesala de mi mayor pesadilla. Era la segunda boda de mi hijo, Javier. Se casaba con Marta, una mujer que por fuera, era todo lo que uno podría desear. La ceremonia se celebraba en una finca tradicional, a las afueras de Sevilla, donde el sol de Andalucía siempre parece brillar con más fuerza. Todo estaba decorado con un lujo impresionante. Miles de jazmines y rosas blancas adornaban cada mesa. La luz suave de las velas se reflejaba en los platos de plata, creando un ambiente casi mágico. Una suave melodía de jazz flamenco llenaba el salón, mezclándose con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas. Yo estaba sentada en la mesa número 8 observando a todos. A mi lado, mi nieto Pablo, de solo 5 años, estaba absorto en su propio mundo. Empujaba su pequeño coche de juguete rojo de un lado a otro sobre el inmaculado mantel blanco. Sus ojos claros, tan llenos de inocencia, parecían ajenos al ruido y la alegría de los adultos a su alrededor. Lo miraba y mi corazón se llenaba de esa ternura inmensa, esa que solo una abuela puede sentir. Había arreglado su pequeña pajarita con la misma delicadeza con la que acariciaba el recuerdo de su madre, mi querida Sofía, cuya sonrisa dulce aún veía con la claridad del ayer. Javier, mi hijo, iba de mesa en mesa. Su sonrisa era radiante, sí. Pero yo conocía la cicatriz que aún llevaba en su corazón desde la partida de Sofía. Marta, su nueva esposa, deslumbrante en su vestido de novia con incrustaciones, posaba para las fotos con sus amigos. Su sonrisa era perfecta, sin una sola sombra, como si el mundo entero le perteneciera. Yo la observaba. Una extraña sensación me oprimía el pecho. Una incomodidad que intentaba ignorar, diciéndome a mí misma que solo eran los nervios del día. Los camareros se movían con gracia entre las mesas, sirviendo vino, retirando platos vacíos, acomodando las servilletas. Un matrimonio mayor, sentado con nosotros, se giró hacia mí con una sonrisa amable. ¡Qué rápido crece Pablo, Isabel! ¿Qué edad tiene ya? Yo sonreí y respondí con voz suave, acaba de cumplir 5. El tiempo vuela. Me giré para cortar un pequeño trozo de tarta para Pablo. Él levantó la vista. Sus ojos brillaron un instante de gratitud. Pero de inmediato volvió a bajar la cabeza, empujando su cochecito, como si solo ese juguete fuera su refugio. De repente Pablo se detuvo. Sus manitas dejaron de empujar el coche. Sus ojos redondos, normalmente tan llenos de alegría, me miraron con una seriedad impropia de él. Me sobresalté un poco. Una mala sensación recorrió mi cuerpo. Él agarró mi mano con fuerza. Sus pequeños dedos estaban helados. Con una voz urgente, un susurro que apenas pude escuchar, dijo, «Abuela, quiero irme ahora mismo». Su voz temblaba. Como si contuviera un miedo que no podía explicar. Mi corazón se aceleró. Me incliné hacia él y puse una. Los recuerdos de otros tiempos inundaron mi mente, sacándome de aquel brillante salón de bodas y llevándome de vuelta a los años en que nuestra familia estaba completa. Una vez pensé que la casa de mi hijo estaría siempre llena de risas. Pero la vida, como una ráfaga de viento repentina, apagó esa llama de felicidad, dejándome cicatrices que nunca sanarían.
Recuerdo a Sofía, mi primera nuera, como recuerdo la luz del sol de la mañana entrando por la ventana al amanecer. Su sonrisa era tierna y cálida. Siempre me hizo sentir como si estuviera en los brazos de una verdadera hija. Sofía nunca levantaba la voz, nunca hacía nada que me preocupara. Era de esas personas que con solo mirarlas te hacían sentir en paz. Aún recuerdo esas tardes ventosas en las afueras de Sevilla, cuando llegaba a la pequeña casa de Javier y Sofía. Las risas de Pablo, que apenas comenzaba a caminar, resonaban en el patio trasero mientras perseguía una colorida pelota de goma. Sofía estaría en el porche con una cesta de verduras recién recogidas, sonriendo mientras observaba a su hijo. «Mamá Isabel, prueba el ajillo que he hecho a ver qué te parece», me decía a menudo, su voz llena de orgullo mientras ponía el cuenco caliente delante de mí. Me sentaba allí comiendo y hablando con ella de cosas sencillas, mientras Pablo gateaba por el suelo aferrado a un viejo coche de juguete. Pero el recuerdo más hermoso y también el más doloroso, es la noche en que Pablo se puso muy enfermo. Tenía una fiebre altísima. Su pequeño cuerpo ardía y sus ojos apenas podían abrirse, sin fuerzas ni para llorar. Sofía lo sostenía en brazos mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. «Mamá Isabel, tengo tanto miedo», susurró, su voz temblando. Me senté a su lado, turnándonos para ponerle paños húmedos en la frente, intentando calmarla. «No te preocupes, cariño. El niño es fuerte. Va a estar bien». Pero por dentro la preocupación me pesaba como una piedra. Me quedé despierta con Sofía hasta el amanecer, cuando los primeros rayos de sol aparecieron y la fiebre de Pablo finalmente cedió, y se durmió en los brazos de su madre. Sofía se volvió hacia mí, sus ojos enrojecidos, pero con una leve sonrisa. «Gracias, mamá. Sin ti, no sé qué habría hecho». En ese momento solo tomé su mano y la apreté con fuerza, como si quisiera decirle que siempre estaría allí para ella y para Pablo. Pensé que esta pequeña familia sería feliz para siempre, como una canción que nunca termina. Pero entonces, una tarde fatídica, todo se desmoronó. El teléfono sonó mientras yo lavaba los platos en la cocina. La voz fría de un policía llegó a través de la línea. «Señora Isabel, lamentamos informarle que ha habido un accidente». No recuerdo cómo terminé de escuchar la frase. Solo sé que mis manos temblaban tanto que dejé caer un plato al suelo y se hizo añicos. Sofía se había ido. En un instante. Cuando un camión que perdió el control chocó contra su coche en la autopista, a las afueras de la ciudad. Me quedé allí paralizada, sintiendo como el mundo se desmoronaba frente a mí. El funeral de Sofía fue un día de lluvia torrencial. Las gotas caían sin cesar, como si el cielo también llorara por ella. Pablo, que entonces solo tenía 4 años, estaba en mis brazos confundido, mirando a todos con sus ojos inocentes, sin entender qué estaba pasando. «Abuela, ¿dónde está mi mami?», me preguntó con su vocecita. Lo abracé con fuerza, tragándome las lágrimas, y susurré: «Tu mami está en un lugar muy bonito, mi amor». Pero por dentro me sentía destrozada. Javier, mi hijo, se derrumbó frente al ataúd. Sus hombros temblaban, y no podía decir una palabra. Sabía que intentaba ser fuerte, pero su mirada estaba vacía, como si una parte de su alma se hubiera ido con Sofía. Después de esa tragedia, Javier cambió por completo. Se enterró en el trabajo. Salía de casa muy temprano y no volvía hasta que Pablo ya estaba dormido. Comprendí que estaba huyendo, intentando llenar ese inmenso vacío en su corazón con interminables jornadas de trabajo. Pero Pablo, mi pobre niño, fue quien más sufrió. Empezó a hablar menos. Su mirada a menudo era triste, como si esperara un milagro que le devolviera a su madre. Yo me convertí en su único apoyo. Lo llevaba al colegio cada mañana y me sentaba junto a su cama cada noche para acunarlo. «Abuela, cuéntame un cuento de mi mami», me pedía a menudo. Y yo se los contaba con la voz entrecortada, hablando de las veces que Sofía le cantaba para dormir,
de cómo le cortaba la fruta en trocitos para hacerle su postre favorito. Cada historia era un intento de mantener viva la imagen de Sofía en la mente de Pablo. Y en mi corazón. Elena, mi hija adoptiva, también se convirtió en una parte esencial de aquellos días. Con su corazón cálido y sus manos hábiles, venía a casa a menudo, trayendo libros para colorear o galletas que ella misma había horneado. Elena quería a Pablo como si fuera su propio hermano pequeño. Lo cargaba, le enseñaba a leer, o se sentaba horas con él en la mesa para ayudarle con sus torpes dibujos. «Mira, Pablo, tu casa te ha quedado más bonita que la mía», decía, riendo con su voz clara como una campana. Pero a veces sorprendía a Elena mirando a Javier cuando entraba en casa en silencio, después de un largo día de trabajo. Era una mirada profunda, que contenía algo más que un simple afecto fraternal. Lo vi, pero decidí no decir nada. Quizás tenía miedo de que si sacaba el tema, rompería la frágil estabilidad de lo que quedaba de nuestra familia. La casa de Javier se fue quedando poco a poco sin risas. Pero gracias a Elena y a Pablo, la llama familiar se mantenía encendida, aunque fuera débilmente. Hice todo lo posible para que esa llama no se apagara. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que tanto Javier como yo vivíamos con heridas que nunca habían cicatrizado. Cada vez que veía a Pablo dormir, veía los rasgos de Sofía en su carita, y mi corazón volvía a doler. El recuerdo de esa tarde sigue tan claro en mi mente como si el tiempo no hubiera pasado. Estaba sentada en mi pequeño salón, escuchando el canto de los gorriones en el patio, con el corazón lleno de sentimientos encontrados. Era la primera vez que mi hijo Javier traía a Marta a casa para presentarla. Intenté abrir mi corazón. Intenté ver a esta joven a través de los ojos de una madre que quiere que su hijo encuentre de nuevo la felicidad después de tanto dolor. Pero en el fondo no podía evitar una sensación de inquietud, como un viento frío que me hacía temblar. Esa tarde Javier llegó más tarde de lo habitual. Yo estaba en la cocina, preparando los tacos que tanto le gustan a Pablo, cuando oí abrirse la puerta. Javier entró con un brillo extraño en el rostro. Sus ojos se iluminaron como en su juventud, cuando solía hablar de Sofía con una pasión que no podía ocultar. «Mamá», dijo con la voz entrecortada, apoyado en el marco de la puerta, «quiero que conozcas a alguien». Dejé lo que estaba haciendo y lo miré, sintiendo un poco de nerviosismo. «¿Alguien especial?», pregunté tratando de mantener la voz tranquila. Javier sonrió. Una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. «Sí, te va a gustar mucho», dijo, lleno de confianza. Asentí. Me sequé las manos en el delantal, intentando ocultar la preocupación que empezaba a crecer en mí. Después de Sofía, no estaba segura de que nadie pudiera llenar el vacío que había dejado. No solo para Javier, sino también para Pablo. Y para mí. Esa noche apareció Marta. Entró en mi casa con un elegante vestido azul claro, el pelo perfectamente peinado en ondas que enmarcaban su rostro y los labios pintados de un rojo suave que se curvaba en una sonrisa. Esa sonrisa, debo admitir, era encantadora. Como si la hubiera ensayado para complacer a cualquiera. «Es un placer conocerla, señora Isabel», dijo con una voz dulce, inclinando ligeramente la cabeza. Le devolví la sonrisa, la invité a pasar y le serví una taza de café caliente y aromático. «Su casa es muy acogedora», dijo Marta mientras sus ojos recorrían las fotos familiares colgadas en la pared, donde había una de Sofía abrazando a un Pablo muy pequeñito. Asentí y le di las gracias, pero sus ojos se detuvieron en esa foto más tiempo del que me hubiera gustado, y no estaba segura de si eso me gustaba. La cena transcurrió en un ambiente que intenté que fuera lo más cordial posible. Puse en la mesa los platos que había preparado toda la tarde. Tacos envueltos en tortillas de maíz, un plato de enchiladas con salsa roja y una ensalada fresca con mango, el plato favorito de Pablo. Javier se sentó junto a Marta, sus ojos nunca la abandonaron. Su felicidad era visible en cada gesto. «Mamá, Marta trabaja en marketing en mi empresa. Es muy buena en lo que hace», dijo, su voz llena de orgullo.
Marta sonrió. Me sirvió una enchilada con un movimiento delicado pero calculado. Señora Isabel, esto está delicioso. Tiene que enseñarme a hacerlo, dijo, dedicándome una mirada amable. Sonreí y respondí cortésmente, pero una pequeña parte de mí seguía inquieta. Había algo en su forma de hablar, en su forma de reír, que me hacía sentir como si estuviera viendo una obra de teatro muy bien montada. Pablo, mi nieto, estaba sentado a la cabecera de la mesa. Extrañamente silencioso. Él, que normalmente no paraba de hablar del colegio, esa noche solo picoteaba la comida sin levantar la cabeza ni una sola vez. Noté que evitaba la mirada de Marta, como si intentara esconderse en un rincón seguro. Marta se inclinó, sacó una chocolatina de su bolso y la puso delante de Pablo con una sonrisa radiante. Esto es para ti. Está muy bueno, Pablo, dijo con una voz tan dulce como si quisiera ganárselo. Pero Pablo se quedó quieto. Sus pequeñas manos aferradas a los cubiertos. Y luego simplemente giró la cara, sin tocar el chocolate. Vi un destello de miedo en sus ojos y sentí como si mi corazón se encogiera. Javier frunció el ceño, a punto de regañar a su hijo. Pablo, ¿qué te pasa? Marta te está dando un dulce. Intervine rápidamente. No es nada. Probablemente esté un poco cansado. Déjale, hijo. Javier suspiró pero no dijo nada más y se giró para servirle más vino a Marta, como si quisiera aligerar el ambiente. Elena, mi hija adoptiva, también estaba en la cena. Se sentó frente a mí comiendo en silencio, pero noté como su mirada se oscurecía cuando Marta tomó la mano de Javier por debajo de la mesa. Elena siempre ha sido una chica muy sensible, y sé que quiere a Javier como a un hermano, pero a veces me pregunto si ese sentimiento no es más profundo. Cuando Marta tomó la mano de Javier, la mano de Elena se detuvo sobre su vaso, y vi como sus dedos se tensaban un poco. No dijo nada. Solo bajó la cabeza y siguió comiendo. Pero ese silencio era más pesado que cualquier palabra. Quería preguntarle. Quería entender que la entristecía, pero sabía que no era el momento adecuado. Después de la cena, Marta insistió en lavar los platos, aunque me negué varias veces. Señora Isabel, déjeme, usted descanse, dijo con un entusiasmo desbordante. Acepté a regañadientes y la observé ir a la cocina, arremangarse y tararear una alegre melodía mientras limpiaba. Debo admitir que lo hizo todo impecablemente. Los platos estaban bien apilados y el fregadero reluciente. Por un momento pensé, esta chica parece muy atenta. Pero entonces cuando salí al salón, vi a Pablo sentado, coloreando con sus pequeñas manos aferradas a un lápiz de cera. Marta se acercó y se sentó a su lado, elogiándolo. Dibujas muy bien, Pablo. ¿Qué es? Déjame ver. Pero Pablo soltó inmediatamente el lápiz y se echó hacia atrás con una expresión de desconfianza, como si fuera una amenaza. Marta me miró de reojo y rápidamente forzó una sonrisa, como para disimular el momento incómodo. «Qué niño tan tímido», dijo con la misma voz dulce. Pero vi algo extraño brillar en sus ojos. Un destello frío. Javier, mientras tanto, no parecía notar nada fuera de lo normal. Estaba ocupado sirviendo más vino, contando anécdotas divertidas del trabajo y riendo a carcajadas cada vez que Marta contaba un chiste. La presentación terminó con mi hijo completamente satisfecho, despidiendo a Marta en la puerta con la mirada fija en ella, como si no hubiera nadie más en el mundo. Me quedé allí viéndolos alejarse con una extraña sensación en el corazón. Como si algo no estuviera del todo bien. Un viento frío había entrado en mi casa. Queridos amigos que me escuchan, esta historia, aunque ficticia, está tejida con hilos de la vida real. Me pregunto si en alguna ocasión, ustedes también han sentido esa pequeña punzada de intuición que les decía que algo no andaba bien con una persona, a pesar de las apariencias. ¿Alguna vez han tenido que confiar en su corazón cuando la razón les decía lo contrario? Compartan sus experiencias en los comentarios de abajo.
Vuestros pensamientos y vivencias son un faro para todos nosotros. El tiempo pasó y Marta, poco a poco, se convirtió en parte de nuestras vidas. Una mañana de fin de semana, con el sol brillante de Andalucía inundando el salón a través de las ventanas, yo estaba tejiendo una bufanda cuando Marta apareció, sonriendo de oreja a oreja. Señora Isabel, hoy quiero llevar a Pablo al parque. ¿Le parece bien?, preguntó su voz llena de entusiasmo. Miré a Pablo que estaba en el suelo jugando con sus bloques de madera, su rostro inexpresivo. Claro, seguro que le encantará, respondí forzando una sonrisa. Aunque sentía una pequeña duda en mi interior, Javier se había ido a trabajar, y pensé que quizás un poco de aire fresco le vendría bien a Pablo. Marta tomó la mano de Pablo y lo llevó hacia la puerta, mientras yo los veía irse con una extraña pesadez en el corazón. Cuando regresaron, Marta entró con una sonrisa triunfal. Se ha divertido muchísimo. No paraba de tirarse por el tobogán, y hasta me pidió otro helado, relató, su voz llena de emoción. Pero cuando miré a Pablo vi que su camisa estaba sucia, con unas manchas de tierra seca en la tela azul que yo misma había planchado esa mañana. Estaba en silencio con su coche de juguete en la mano, sin decir una palabra sobre su salida. ¿Te divertiste, mi niño?, le pregunté agachándome para acariciar su pelo. Él solo asintió levemente, desviando la mirada. Quise preguntarle más, saber por qué estaba tan callado, pero Marta intervino con su voz siempre dulce. Ya le he dicho, señora Isabel, le ha encantado. Asentí, pero dentro de mí una pequeña pieza del rompecabezas de la duda empezaba a formarse. En otra ocasión, mientras Javier estaba en el trabajo, Marta apareció sin avisar. Yo estaba en la cocina preparando un guiso para el almuerzo cuando la oí hablar con Pablo en el salón. Al principio su voz era suave, pero de repente oí una frase dura. Quédate quieto, Pablo. No seas un desastre. Ya eres un niño grande, pero todavía actúas como un bebé. Me detuve en seco, mis manos aún sobre la cebolla que estaba picando, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Salí de la cocina, e instantáneamente Marta cambió su tono, volviéndose tan dulce como si nada hubiera pasado. Nuestro Pablo es tan listo. Mira qué torre tan alta ha construido, dijo, señalando los bloques de madera con los que jugaba el niño, con una sonrisa radiante. Pero Pablo solo apretó los labios y me miró como pidiendo ayuda. Intenté sonreír y dije, sí, es muy hábil. Pero por dentro la inquietud empezaba a crecer, como una pequeña espina clavándose en mi corazón. Intenté calmarme. Seguro que no está acostumbrada a los niños, cualquiera es un poco torpe al principio. El 5º cumpleaños de Pablo es un recuerdo que nunca olvidaré. Elena, mi hija adoptiva, pasó toda la mañana horneando una tarta de chocolate, la favorita de Pablo. Cuando llegó con la tarta y la puso en la mesa con sus velas encendidas, Pablo gritó de alegría. Sus ojos se iluminaron por primera vez en meses. Tía Elena, esta es mi tarta favorita, exclamó, corriendo a abrazarla. Ella sonrió, le acarició el pelo y le dijo con ternura, la he hecho para ti, mi amor. Come mucho. Los observé con el corazón cálido, sintiendo que la llama familiar se reavivaba. Marta también estaba allí, pero solo aplaudió de forma forzada, de pie en un rincón con una sonrisa cansada. Su único regalo para Pablo fue una palmadita indiferente en el hombro y un feliz cumpleaños, campeón. Vi cómo Pablo se encogía un poco evitando su mirada, y mi corazón volvió a doler. Quise decir algo pero me quedé callada, diciéndome que no me involucrara demasiado. Otra vez, Javier llevó a Marta y a Pablo al supermercado. Yo me quedé en casa, pero cuando volvieron, oí a Marta quejarse con un tono irritado. Pablo ha tirado toda una bolsa de caramelos en la caja, y he tenido que pagarla. ¡Qué niño tan torpe! Javier frunció el ceño y se giró para regañar a su hijo. Pablo, ya eres un niño grande. Tienes que tener más cuidado. Vi a Pablo bajar la cabeza con las manos entrelazadas, y sus ojos buscaron los míos como pidiendo ayuda.
Me acerqué rápidamente y le puse una mano en el hombro. No te preocupes, mi niño. Solo eran unos caramelos. Pero por dentro no podía dejar de preguntarme por qué Marta se enfadaba tan fácilmente con un niño. ¿Por qué no podía ser tan dulce como lo había sido Sofía? Y así llegó el día de la boda de mi hijo. Esa tarde el sol dorado de Andalucía entraba a raudales por los grandes ventanales, bañando el salón de baile en una luz radiante, como si quisiera celebrar el día feliz de mi hijo. Yo estaba sentada en la mesa número 8 junto a mi nieto, Pablo, y Elena, mi hija adoptiva. Pablo jugaba con su coche de juguete rojo susurrando un suave brom, brom. Lo miré y mi corazón se llenó de ternura. Elena, con un sencillo vestido beige, estaba sentada al otro lado, inclinándose de vez en cuando para decirle algo al oído a Pablo con una sonrisa tan dulce como el sol de la mañana. «Come otro trocito de pan, mi niño», le dijo partiéndole un pedacito. Sonreí ante la escena, sintiendo un poco de consuelo en mi corazón. Aunque nuestra familia había pasado por tanto dolor, la presencia de Elena y Pablo siempre era el fuego que calentaba mi alma. Javier, mi hijo, vestido con un elegante traje azul marino, caminaba entre las mesas, brindando con los familiares. Su rostro rebosaba de felicidad. Su sonrisa radiante parecía querer borrar los años oscuros que siguieron a la muerte de Sofía. Lo miré sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Quería creer que había encontrado una nueva felicidad, que Marta, la deslumbrante novia con su vestido de novia con incrustaciones, le daría un nuevo hogar. Pero cada vez que mi mirada se cruzaba con la de Marta, que reía a carcajadas frente a las cámaras, sin soltar nunca su copa de vino, sentía una pequeña espina clavándose en mi corazón. Su sonrisa era demasiado perfecta, como una máscara cuidadosamente colocada. La suave melodía de la banda de jazz sonaba, mezclándose con las animadas conversaciones de los invitados. Los camareros se movían discretamente sirviendo los aperitivos, crujientes galletas saladas, una aromática crema de queso y platos de gambas frescas elegantemente decoradas. Noté que Pablo solo cogió una galleta y luego apartó con cuidado el plato de gambas. Fruncí el ceño y le pregunté en voz baja, «¿No te gusta esto, mi amor?». El niño negó con la cabeza, desviando la mirada como si estuviera escondiendo algo. Quise preguntarle más, pero un pariente cercano interrumpió, diciendo alegremente, «Y Pablo, qué bien se porta, Isabel. Mira qué grande se ha puesto». Sonreí y respondí, «Ya es todo un hombrecito». Pero por dentro no podía evitar preocuparme. Pablo nunca había rechazado la comida de una forma tan extraña. A lo lejos vi la mirada de Marta dirigida hacia nuestra mesa. La sonrisa en sus labios pareció tensarse por un segundo, lo justo para que nadie se diera cuenta, antes de girarse para seguir brindando con otro invitado. Intenté desechar mi inquietud, diciéndome que estaba pensando demasiado, pero entonces todo cambió en un instante. Pablo, que seguía jugando con su cochecito de juguete, lo empujó con demasiada fuerza y el juguete rodó por el suelo. El niño se agachó rápidamente para recogerlo, pero lo vi quedarse helado, sus ojos muy abiertos, fijos en algo debajo de la mesa. Me incliné para preguntarle qué pasaba, cuando Pablo sacó un pequeño trozo de papel doblado en 4, con las manos temblorosas y el rostro pálido. Inmediatamente se aferró a mi mano y susurró con urgencia, «Abuela, vámonos. Por favor, vámonos ya». Estrujé inconscientemente el papel en mi mano. La música, las risas, todo a mi alrededor pareció hundirse en un abismo del que no podía escapar. Marta, con su deslumbrante vestido de novia, seguía riendo en un rincón del salón, levantando su copa para brindar con un invitado, como si nada en el mundo pudiera preocuparla. Javier estaba ocupado haciéndose fotos con sus compañeros de trabajo, con una sonrisa radiante que parecía confirmar que este era el día más feliz de su vida. Pero para mí, todo en aquel salón era una farsa. Un telón que ocultaba la terrible verdad que acababa de descubrir. Apreté el papel con fuerza, sintiendo cómo me quemaba la piel. Pablo, el nieto al que amaba más que a mi propia vida, casi se había convertido en la víctima de un complot malvado.
Justo el día de la boda de su padre. Me giré hacia Elena, mi hija adoptiva, que estaba sentada junto a Pablo. Sus ojos se llenaron de preocupación al ver mi expresión. Cuida de Pablo, por favor, le dije intentando mantener la calma, aunque sabía que no podía ocultar el temblor de mi voz. Elena asintió acercando a Pablo hacia ella y abrazándolo con fuerza, como un escudo protector. ¿A dónde vas?, me preguntó en voz baja, pero llena de angustia. Solo negué con la cabeza sin responder, porque ni yo misma sabía qué iba a hacer a continuación. Salí rápidamente al pasillo. Mis piernas pesaban como si llevaran plomo, pero con el corazón latiendo con fuerza, instándome a actuar. Cerca de la barra, vi a un grupo de camareros charlando. Sus risas sonaban como un doloroso contraste con la tormenta que se desataba dentro de mí. Reconocí a Miguel, el joven que había traído la comida a nuestra mesa varias veces. Tenía un rostro amable y una sonrisa amistosa, pero en ese momento, no podía pensar en eso. Caminé directamente hacia él, le puse el papel en la cara y le pregunté con voz firme, ¿sabe quién ha enviado este papel? Miguel miró el papel y su rostro cambió al instante. Su sonrisa despreocupada se convirtió en una expresión de pánico. Dios mío, este es mi papel, balbuceó, sus manos temblando como si quisiera arrebatármelo. Me lo dio una mujer, y se me cayó sin querer cuando llevaba la bandeja. Sus palabras fueron como un rayo de luz en medio de la confusión, pero también me agitaron aún más. ¿Quién se lo dio?, insistí, casi gritando, perdiendo por completo la compostura. Miguel dio un paso atrás, confundido. No sé su nombre, señora. Solo me dijo que se lo diera al chef. El papel no decía quién lo enviaba. La rabia explotó dentro de mí como un fuego ardiente. Con más razón, dije acercándome más, mi voz temblando de ira y miedo. ¿Sabe usted, mi nieto es gravemente alérgico a las gambas? Un solo trozo podría matarlo. Miguel se puso pálido, sus ojos muy abiertos de horror, y negó con la cabeza frenéticamente. Señora, de verdad, no lo sabía. Solo seguí la nota. No tenía ni idea de nada. Su voz se quebró como si él también estuviera atrapado en esta pesadilla. Los otros camareros comenzaron a susurrar entre ellos, mirándose con curiosidad y preocupación. Apreté el papel en mi mano, sintiendo como me quemaba la piel. Quería gritar. Quería romperlo todo. Pero sabía que no podía dejar que mis emociones me dominaran. Pablo me estaba esperando y tenía que protegerlo. Desde el interior del salón, la voz del presentador anunció alegremente que se prepararan para el plato principal. Su voz era como un cruel recordatorio de que el tiempo se agotaba, y que si dudaba, una trampa mortal podría estar esperando a Pablo. Respiré hondo intentando controlar el temblor de mi cuerpo. Sabía que no podía quedarme callada. Si no actuaba en ese mismo instante nunca me lo perdonaría. Volví al salón con el papel todavía en la mano, como una prueba irrefutable de un plan siniestro. El salón seguía inundado por la luz de las velas, y la música de la banda de jazz se mezclaba con las risas de los invitados. Los camareros servían silenciosamente los platos principales, y el aroma a carne asada y salsa llenaba el aire. Pero para mí, todo era una farsa. Miré a Pablo acurrucado junto a Elena, sus ojos claros llenos de miedo fijos en mí, como si yo fuera su único refugio en medio de la tormenta. Tomé la pequeña mano de Pablo, sintiendo sus dedos temblorosos en mi palma. Y entonces, como impulsada por una fuerza invisible, me puse de pie abruptamente. Mi voz resonó clara y firme por encima de la música y las conversaciones. Un momento, por favor. Antes de empezar a comer, tengo algo que aclarar. Todo el salón enmudeció como si el tiempo se hubiera detenido. Todas las miradas se posaron en la mesa número 8, donde yo estaba de pie con Pablo a mi lado, y Elena sentada con una chispa de determinación en sus ojos. El tintineo de las copas cesó, los murmullos se apagaron, y solo podía oír el latido de mi corazón en mi pecho.
Sostuve el papel en alto. Las palabras garabateadas en él eran una acusación innegable. ¿Quién ha escrito este papel, pidiendo que se añadan gambas a la comida del niño de la mesa 8? Pregunté, mi voz temblando de indignación, pero forzándola a ser clara y cortante. Empezaron a oírse susurros, como pequeñas olas en un lago en calma. Algunos invitados se miraban entre sí, negando con la cabeza, con miradas de curiosidad y confusión. Sentí la mirada de Pablo fija en mí, como si me suplicara que hiciera algo para protegerlo. Javier corrió desde otra mesa con una sonrisa en el rostro que rápidamente se convirtió en preocupación al ver mi expresión. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó completamente desconcertado. No le respondí de inmediato. Solo puse el papel sobre la mesa y lo empujé hacia él. «Léelo tú mismo», le dije con voz dura, aunque por dentro estaba hecha un desastre. Javier cogió el papel. Sus ojos recorrieron las palabras, y vi cómo su rostro palidecía y sus manos temblaban ligeramente. «¿Qué significa esto?», preguntó aturdido, mirándome a mí y luego a Pablo, como buscando una explicación lógica. Marta, con su deslumbrante vestido de novia, se acercó frunciendo el ceño con una sorpresa perfectamente fingida. «¿Qué es todo esto?». «Algún tipo de broma de mal gusto», dijo con voz suave, pero noté un destello de pánico en sus ojos. La miré directamente a los ojos con el corazón atenazado por la ira y el miedo. «Mi nieto es alérgico a las gambas», dije, mi voz temblando de indignación. «Esto no es una broma. Esto es un intento de asesinato». Mis palabras cayeron como un trueno, sumiendo el salón en un silencio sepulcral. Algunos invitados se quedaron boquiabiertos de asombro, mientras que otros empezaron a susurrar, sus ojos moviéndose de mí a Marta. Marta soltó una risa forzada, una máscara para mantener la compostura. «Disculpe, señora Isabel, pero no hay ningún nombre en el papel. Va a creer una historia que se ha inventado un niño que lo ha encontrado», dijo con un tono burlón, intentando hacerme parecer una anciana paranoica. Algunos invitados empezaron a comentar con duda, «Quizás es un malentendido. ¿Quién haría algo así en una boda?». La sangre me hirvió en las venas. La audacia de Marta me dejó casi sin palabras. Quería gritar. Quería arrancarle ese vestido de novia para revelar la verdad. Pero sabía que tenía que mantener la calma. Por Pablo. Por mi familia. De repente Elena se puso de pie abrazando a Pablo con fuerza, sus ojos enrojecidos y fijos en Marta. «Ya basta, Marta». Su voz sonó fría pero llena de dolor, como si no pudiera contenerse más. Elena dio un paso adelante y la abofeteó. Una bofetada que resonó en todo el salón. El sonido seco y rotundo rompió el silencio y la falsedad. Todos se quedaron helados, incluyéndome a mí. Marta se llevó una mano a la mejilla, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, y luego se volvió hacia Javier, sollozando. «¿Lo ves? Está loca de celos y por eso me ataca. ¿Qué he hecho yo para merecer esto?». Elena no retrocedió. Sus puños estaban apretados y su voz se quebró por la rabia. «La única malvada aquí eres tú. Has querido hacerle daño a un niño inocente en tu propia boda». Sus palabras fueron como un cuchillo que cortó el pesado aire del salón. Las miradas de duda empezaron a centrarse en Marta, y vi cómo se quedaba helada, su falsa sonrisa desvaneciéndose. Javier estaba inmóvil. Su mirada iba de mí a Elena y a Marta, como si estuviera atrapado entre dos mundos. «Elena, cálmate», dijo con voz temblorosa, pero supe que ya no estaba seguro de a quién creer. El murmullo de los invitados creció como una marea que arrastraba todas las miradas hacia mí, hacia Marta, y hacia Pablo, mi pequeño nieto, que temblaba en los brazos de Elena. Marta intentó mantener su falsa calma, pero vi cómo le temblaban las manos al hablar. «Esto es una calumnia. Estoy segura de que alguien ha puesto ese papel ahí para arruinar nuestra boda». Su voz era aguda, pero noté el pánico en sus ojos, como si su máscara perfecta empezara a resquebrajarse.
No pude soportar más su audacia. La ira dentro de mí explotó como un fuego que consumió toda mi paciencia. Golpeé la mesa con fuerza, haciendo temblar las copas. «Basta ya», grité con una voz tan fría que silenció incluso la música de la banda de jazz. «Miguel, ven aquí». El joven camarero Miguel se acercó desde un rincón, con el rostro pálido de miedo. Sus ojos se movían de un lado a otro como si estuviera atrapado entre la verdad y la tormenta que se avecinaba. Le mostré el papel, mi voz temblorosa pero firme. «Confírmalo. ¿Es este el papel que recibiste?» Miguel asintió repetidamente balbuceando. «Sí, señora, es ese». Me lo dio una mujer de la otra mesa, y se me cayó sin querer cuando llevaba la bandeja. Bajó la cabeza como si quisiera evitar mi mirada. Sentí que la sangre me hervía, pero me obligué a mantener la calma porque sabía que todo el salón estaba observando. Marta se apresuró a interrumpir con una voz aguda, casi desesperada. «Te equivocas. Yo no sé nada de eso». Pero antes de que pudiera responder, una voz débil y llena de dolor se oyó desde atrás. Carmen, la hermana menor de Marta, rompió a llorar y se levantó de su silla. «No fue mi hermana Marta quien me dio ese papel», dijo la joven, temblando mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Ella me pidió que se lo diera al camarero. Juro que no sabía lo que había dentro». Un murmullo de asombro recorrió el salón. «Dios mío, no puedo creerlo. ¿Cómo es posible?» Miré a Carmen y mi corazón se ablandó. Apenas tenía 18 años. Sus ojos estaban rojos y llenos de confusión, como si ella también estuviera atrapada en esta pesadilla. Marta se giró bruscamente y le gritó a su hermana, con el rostro desfigurado por la ira. «Cállate, Carmen. ¿Cómo te atreves a inventar mentiras para perjudicar a tu propia hermana?» Su voz era aguda, pero vi cómo le temblaban los labios, como si luchara por ocultar la verdad. Elena fue un bálsamo silencioso y constante. Su presencia era tranquila pero firme. Un apoyo que no necesitaba palabras. Veía cómo poco a poco, con pequeños gestos, reconstruía el frágil mundo de mi nieto. Y yo, en silencio, le agradecía a la vida por haberla puesto en nuestro camino. Pablo, poco a poco con timidez, empezó a redescubrir pequeños momentos de alegría. Sobre todo, con Elena. Cada tarde Elena llevaba a Pablo al parque cercano. Yo solía observarlos desde la distancia, viendo cómo ella le enseñaba a volar una cometa, mostrándole cómo sujetar el hilo para que volara alto. Una vez Pablo se cayó del tobogán, y Elena corrió hacia él, lo levantó, le sacudió el polvo de la ropa y le susurró: «No pasa nada, mi amor. Estoy aquí». La risa clara de Pablo resonó. Un sonido que pensé que había perdido para siempre, y que ahora era como un bálsamo para mi corazón. Miraba a Elena con una gratitud infinita, porque no solo era una hermana para él, sino también como una segunda madre, llenando el vacío que Sofía había dejado. Una noche, cuando Pablo tuvo fiebre alta, vi a Elena pasar la noche a su lado. Se sentó en una silla junto a la cama, poniéndole paños húmedos en la frente mientras le contaba en voz baja la historia de un valiente gorrión que volaba a través de una tormenta. Me quedé en la puerta observando en silencio y me di cuenta de que la mirada de Javier seguía a Elena durante mucho tiempo. Era una mirada compleja, llena de gratitud y remordimiento, como si se estuviera dando cuenta de algo que había ignorado durante mucho tiempo. No dije nada. Solo me retiré en silencio, dándole su espacio. Pero en mi corazón, empecé a esperar que quizás hubiera una luz al final del oscuro túnel de nuestra familia. Una noche, durante una de las raras cenas en las que estábamos todos sentados juntos alrededor de la mesa, con la cálida pasta que había preparado, Pablo levantó de repente la vista. Sus ojos claros se fijaron en Elena. «Quiero que la tía Elena sea mi mamá», dijo con una voz suave pero clara, como si fuera algo que hubiera estado pensando durante mucho tiempo. Todos en la mesa nos quedamos en silencio. Elena se sonrojó y bajó la cabeza,
agarrando la cuchara como para ocultar su vergüenza. Javier se quedó helado con los ojos llorosos, como si las palabras de Pablo hubieran tocado una cuerda muy profunda en su corazón. Yo sonreí. Puse mi mano sobre el hombro de Javier y le dije con voz cálida, la verdadera felicidad, hijo, no viene de un deslumbrante vestido de novia, sino de un corazón sincero que sabe amar. Javier me miró. Luego a Elena. Y vi una pequeña chispa de esperanza brillar en sus ojos. El tiempo pasó y Marta desapareció por completo de nuestras vidas, como un viento tóxico que se había ido. Pablo volvió a ser un niño feliz, siempre pegado a Elena con su coche de juguete rojo y los dibujos que ella le hacía. Lo veía correr y jugar en el patio y sentía un gran alivio, pero también una punzada de dolor, pensando en todo lo que había tenido que pasar. Un día, Javier tomó la mano de Elena. De repente se paró frente a mí en el salón y dijo con una voz temblorosa pero firme, «Mamá, sé que cometí un error. Fui ciego. Puse a Pablo en peligro. Pero esta vez no quiero dejar ir a la persona que verdaderamente ha estado al lado de nuestra familia». Elena bajó la cabeza con las mejillas sonrojadas, pero vi una sonrisa radiante en sus labios. Yo asentí mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por mis mejillas. Lágrimas de alegría. De alivio. Hijo, lo único que quiero es que tú y Pablo sean felices, le dije con la voz entrecortada. Esa noche, después de que Pablo se durmiera, me senté junto a la ventana, observando la luna plateada que se extendía sobre la calle tranquila. Su luz suave era como un recordatorio de que, aunque nuestra familia había pasado por días oscuros, la luz siempre encuentra la manera de abrirse paso. Me susurré a mí misma, la familia no siempre está hecha de lazos de sangre. A veces se elige con amor y con valentía. Después de aquella boda sombría, un nuevo capítulo lleno de luz había comenzado de verdad para mi familia. Miré hacia el patio donde la cometa que Elena y Pablo habían volado el día anterior todavía estaba allí. Y supe que aunque las viejas heridas quizás nunca sanarían del todo, seguiríamos adelante juntos, con el amor y la fuerza como nuestro apoyo. Después de pasar por todo esto, he aprendido algunas cosas muy importantes. Lecciones que el alma solo comprende después de la tormenta. Para los padres como mi Javier, he aprendido que la voz de los hijos es sagrada. Debemos escuchar siempre con el corazón abierto, lo que nuestros pequeños intentan decirnos, incluso cuando no usan palabras. Su intuición es pura. Y también he aprendido que la familia es el primer refugio. Es el único puerto seguro cuando el resto del mundo se vuelve una tempestad. Es nuestra responsabilidad construirlo con confianza y protegerlo con fiereza. Para los hijos como mi valiente Elena, he aprendido sobre la valentía de defender a los vulnerables. El amor verdadero no se demuestra en grandes declaraciones, sino en el coraje de levantarse por aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos, especialmente por un niño. Y he visto el inmenso valor de la lealtad y el apoyo incondicional. En los momentos más oscuros, la paciencia y el afecto sincero son la luz que nos guía de vuelta a casa. Y sobre la naturaleza humana en este mundo moderno, he aprendido sobre la fragilidad de las apariencias. Vivimos en una época en la que las sonrisas perfectas y las vidas deslumbrantes se exhiben como trofeos. Pero a menudo, detrás de esas máscaras, se esconde un vacío, o algo mucho peor. Y finalmente he reafirmado mi fe en el poder de la verdad y la compasión. Porque no importa cuán oscura sea la mentira, la verdad siempre encuentra una grieta por donde salir. Y es el amor sincero, el afecto desinteresado, lo que nos da la fuerza para sanar y reconstruir. Quiero que todos recuerden escuchar. Debemos dejar que nuestro corazón nos guíe, porque a veces un pequeño gesto de atención puede salvar una vida. Y es la bondad la que nos saca de noches que parecen no tener fin. Carmen retrocedió, temblando de pies a cabeza, y dijo entre sollozos, «No miento, hermana. Solo hice lo que me pediste». Sus palabras fueron como una daga que atravesó la falsedad de Marta, dejando a todo el salón en estado de shock.
Un pariente mayor cercano negó con la cabeza, con la voz entrecortada. ¿Cómo es posible no perdonar ni a un niño inocente? En medio del caos, Elena dio un paso adelante abrazando a Pablo con fuerza, y dijo con voz gélida: si sigues negándolo, podemos pedir que revisen las cámaras de seguridad del salón. Todo se aclarará en un momento. Sus palabras fueron como una piedra arrojada a un lago, provocando ondas de pánico. El rostro de Marta se volvió ceniciento, sus labios se tensaron y su mirada buscó desesperadamente una escapatoria. Pero ya no había escapatoria. No dijo una palabra más, y ese silencio, para mí, fue la confesión más clara de todas. Javier se quedó helado, su mano temblando sobre el hombro de Pablo, mirando con horror a la mujer a la que acababa de llamar esposa. Su voz se quebró como si intentara aferrarse a la esperanza de que todo fuera un malentendido, pero su mirada, que iba del papel a Pablo, lo decía todo. Vi cómo su corazón se rompía, igual que el mío se había roto al descubrir el complot. Un tío se levantó y negó con la cabeza, disgustado. Es increíble. Tanta maldad en un día de celebración. Su voz temblaba como si contuviera su indignación. Si aún me están escuchando, por favor, ayúdenme comentando con un número 1 aquí abajo, para saber que todavía tengo compañeros en este viaje. Vuestra presencia es la mayor motivación para que continúe relatando la última parte, sobre cómo mi familia encontró la luz después de esta tormenta. Muchísimas gracias. Después del desafío de Elena sobre las cámaras de seguridad, un silencio sepulcral se apoderó del salón. Marta, la mujer a la que una vez intenté aceptar como parte de mi familia, se quedó allí, con el rostro pálido y los labios apretados, buscando una última excusa. Pero la verdad había quedado expuesta, y ya no tenía a dónde huir. Javier, mi hijo, se acercó lentamente a ella, con el rostro tenso y los ojos enrojecidos, y le preguntó: Marta, dime la verdad. ¿Es cierto? Su voz temblaba como si suplicara por un resquicio de esperanza de que todo fuera un error. Pero yo sabía que en el fondo él también sentía la dolorosa verdad. Marta retrocedió un paso, intentando forzar una sonrisa torcida, pero sus ojos delataban su pánico. No me crees, dijo con la voz quebrada, como si intentara aferrarse a la última gota de confianza de Javier. Es todo un plan de ellas. Yo no he hecho nada. Pero sus palabras sonaron débiles. Como un viento a punto de extinguirse ante una tormenta. La miré con el corazón apesadumbrado por la indignación y el dolor. Esta mujer que pensé que le traería la felicidad a mi hijo, ahora estaba frente a mí como una extraña, un peligro que no había sabido ver antes. El personal de seguridad del hotel se acercó y, de manera educada pero firme, le pidió a Marta que abandonara el salón. Señora, por favor, acompáñenos, dijo uno de ellos con voz fría. Marta retrocedió buscando ayuda, pero nadie se puso de su lado. Su última mirada hacia Javier fue una mezcla de desafío y desesperación. Los invitados, muchos de ellos negando con la cabeza, dejaron sus copas a medio vaciar y suspiraron con resignación. Increíble, susurró uno. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel?, dijo otro, horrorizado. Javier se quedó inmóvil con las manos en la cabeza, como si intentara evitar que su mundo se derrumbara. Luego, como si ya no tuviera fuerzas para sostenerse, se arrodilló lentamente frente a Pablo. Su voz se ahogó. Hijo, perdóname. Perdóname, mi niño, por no protegerte. Vi las lágrimas correr por sus mejillas, y sentí que mi corazón se partía en dos. Ayudé a Javier a levantarse apretando sus hombros, y le dije con voz grave pero segura: por suerte, lo hemos detenido a tiempo. Esta falsa felicidad tenía que terminar aquí y ahora. Miré a Marta, que era escoltada hacia la salida entre miradas de desprecio, y en mi corazón, supe que nunca fue y nunca sería parte de esta familia. El suntuoso salón de banquete se convirtió en un espacio desnudo y vacío. Volvimos a casa en un silencio pesado y abrumador. En los días que siguieron a esa boda de pesadilla, mi familia quedó atrapada en un torbellino silencioso,
donde las heridas aún sangraban y las preguntas sin respuesta flotaban en el aire. Sentía como si acabara de despertar de una pesadilla en la que casi pierdo a Pablo, mi nieto, a quien amo más que a mi propia vida. La historia de la boda fallida se extendió por todas partes, desde las pequeñas calles de nuestro barrio hasta las conversaciones de parientes lejanos. El teléfono de casa no paraba de sonar. Algunos culpaban a Javier por confiar ciegamente en Marta. Otros simpatizaban con Pablo, el niño inocente que casi fue víctima de un complot malvado. Pero para mí cada llamada era solo un doloroso recordatorio de lo que habíamos pasado. Javier se encerró en sí mismo después de lo ocurrido. Ya no era el hombre radiante con el traje azul marino del día de la boda. En su lugar, llevaba y traía a Pablo del colegio en silencio cada día, con la mirada llena de dolor y culpa. El nombre de Marta, como una maldición, nunca más se mencionó en la casa. Miraba a Javier con el corazón dolorido, pero sabía que necesitaba tiempo para sanar, para encontrarse a sí mismo después de haber sido traicionado por la persona que amaba. No lo culpaba porque entiendo que el amor puede cegar a la gente. Pero también sabía que nuestra familia tenía que resurgir de las cenizas. Continué cuidando de Pablo como lo había hecho desde que Sofía nos dejó. Le cocinaba sus platos favoritos, como los macarrones con queso o unas suaves natillas, intentando devolverle una sensación de seguridad. Pero quien realmente sanó el alma de Pablo no fui yo. Fue Elena, mi hija adoptiva. Cada mañana le preparaba con esmero el almuerzo para el colegio, eligiendo cuidadosamente alimentos sin gambas ni nada que pudiera ponerlo en peligro. Incluso escribía una pequeña nota para la maestra, explicando la alergia de Pablo, junto a una carita sonriente dibujada con un lápiz de cera, algo que a él le encantaba. «Tía Elena, dibujas muy bien», exclamaba Pablo cuando abría su fiambrera, y yo veía como sus ojos se iluminaban, como si una parte de su inocencia hubiera regresado. La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? Me pregunto de verdad, si estuvieran en mi lugar, ¿qué habrían hecho? ¿Habrían elegido el silencio para mantener la paz, o se habrían atrevido a enfrentarlo todo para reclamar su propia voz? Me gustaría saber su opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otros. Que Dios nos bendiga siempre y estoy segura de que el coraje nos llevará a días mejores, y así, la historia que he querido compartir con ustedes llega a su fin. Ahora me pregunto, ¿qué piensan de mi decisión en la boda? ¿Habrían hecho algo diferente si hubieran estado en mi lugar? Les invito a compartir sus reflexiones en los comentarios. Les aseguro que leo cada una de sus palabras. Si esta historia les ha hecho reflexionar o les ha tocado el corazón, les agradecería mucho que dejaran un me gusta, que la compartieran con alguien que crean que también podría emocionarse, y que se suscriban al canal para no perderse las próximas historias que el alma nos tiene guardadas. Nos encontramos en la próxima historia, y quién sabe, tal vez la próxima vez, el corazón que nos hable, sea el suyo.